Muy buenas tardes, Master Clever Lord Zambrano. Soy el estudiante de la Rosa Rodríguez Alison Solans del curso 1-2 Educación Inicial, sede Matriz. Estudio en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Los temas analizados serán reglamento de régimen académicos, las ODS, educación de calidad, Constitución del Ecuador, política de la educación inicial. Reglamento de régimen académico, Consejo de Educación Superior. En el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que en el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional, con visión científica y humanista, la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción y desarrollo de difusión. Tiene los saberes y las culturas, las construcciones que da soluciones para los problemas, también del país en la relación con los objetivos del régimen de desarrollo. Determina que el sistema de educación superior está integrado por universidades y escuelas politécnicas, institutos superiores y técnicos, tecnológicos y pedagógicos, que están conservados de músicas y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. En el artículo 84 de la Ley Orgánica de Superior establece los requisitos de carácter académico, que es disciplinario. Necesitaría para la aprobación del curso y carreras constará que en el reglamento del régimen, en los respectivos estatutos y reglamentos y demás normas que rigen al sistema de educación superior. Determina que son niveles de formación de educación superior. En el nivel técnico o tecnológico superior, en el tercer nivel de grado y el cuarto, que es el nivel de posgrado. De acuerdo al artículo 132 de la LOES, las instituciones del sistema de educación superior podrán reconocer algunas asignaturas o materias aprobadas en otras instituciones del sistema de educación superior, sujetándonos al cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de régimen académico y en los dispuestos por la entidad elegida. Tenemos también los objetivos sostenibles, que los objetivos sostenibles son también conocidos como objetivos globales. Fueron adoptados por las Naciones Unidas en el 2015 con un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Los 17 ODS están integrados a reconocer de las acciones que en una área afectará los resultados en otras áreas, y en que en el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social y económica y ambiental. Los países se han comprometido a priorizar el progreso de los demás rezagados. Los ODS están diseñados para acabar con la pobreza, el hambre, el SIDA y la discriminación contra mujeres y niñas. La educación de calidad. La educación de calidad es muy importante porque garantiza una educación inclusiva y equitativa de calidad y promueve dar oportunidades de aprendizajes permanentes para todos. También empodera a las personas que todo el mundo para que lleven una vida más saludable y sostenible. La educación es también fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas y contribuye a crear sociedades más prácticas. La educación es una clave para poder alcanzar muchos objetivos. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza. Por consiguiente, la educación contribuye a reducir la desigualdad y lograr igualdad de género, utilizando datos correspondientes a 114 países del periodo comprendido entre 1985 a 2005. Un año más de educación está asociado a una reducción de coeficiente de Gini en 1.4 puntos porcentuales. Si la matriculación en la enseñanza primaria en los países de desarrollo ha alcanzado el 91% según el Centro de Datos de Institutos de las Estadísticas entre 2000 y 2012, el porcentaje de niños de asistir a la escuela primaria que no están escolarizados han disminuido el 40% y el 22% en África y el 20 al 6% en Asia.
donde tienen la mayor parte de dificultades para acceder a una educación, más de la mitad de niños que no están matriculados en la escuela que viven en África, lo que la convierte que en la región con mayor parte de números de niños sin escolarizar del todo el mundo. Hay grupos que tienen más dificultades para acceder a la educación. Si las mujeres y las niñas constituyen uno de estos grupos, aproximadamente un tercio de los países de las regiones en desarrollo no han logrado la paridad entre estos géneros de enseñanza primaria. Las niñas de África oceánicas, Asia y Occidental siguen teniendo dificultades para matricularse tanto en la escuela primaria como en la secundaria. Entre desventajas que las mujeres jóvenes sufren en materia de educación, se traducen también en que falta de capacitación y por tanto de oportunidades para acceder al mercado de trabajo. ¿Qué podemos hacer respecto a eso? Podemos pedir a nuestros gobiernos que den prioridad a la educación en la política y las prácticas. Podemos Podemos también presionar a nuestros gobiernos para que asuman el firme de compromiso de promocionar enseñanzas primarias gratuitas. También podemos alentar al sector privado que inviertan recursos en el desarrollo de los estudios. Y también podemos organizarnos que trabajen con los jóvenes y otros grupos para promover la importancia de la educación en las comunidades locales. De la República del Ecuador. Los elementos de constitución del Estado. Hay principios fundamentales donde el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático y soberano, que es independiente, unitario, intercultural y plurinacional, y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y que se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa prevista de Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable. El castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua y el súa son idiomas oficiales de la relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que se fijan en la ley. El Estado respetará y estimulará su conversación y su uso. Hay deberes que son primordiales del Estado, donde garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en las constituciones y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación y la seguridad social y el agua para sus habitantes. Garantizan y defender la soberanía nacional, fortalece la unidad nacional de la diversidad, garantiza la ética laica como sustento del quehacer público y ordenamiento jurídico, planifica el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de los recursos y las riquezas para acceder al buen vivir. El territorio del Ecuador constituye que una unidad e historia de dimensiones naturales, sociales y culturas ha llegado a nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende que el espacio continental y marítimo de las islas hallantes, el mar territorial es inalienable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la sucesión. El Ecuador es un territorio de paz que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera. Todos los ecuatorianos y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos de la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es un vínculo jurídico, político de las personas con el Estado sin persecución que pertenecía en algunas nacionalidades indígenas. Se obtendrán por nacimiento o por naturalización y no se perderá el matrimonio y disolución ni por la adquisición de otra nacionalidad. Tenemos también la política educativa en la educación inicial, estructurado por componentes, las cuales son
Uno, los principios que la orientan, esto que es la ideología que está sustenta. Dos, con los que se, eju- los instrumentos con los que se ejecuta. Tres, servicios o acciones que se aplican de acuerdo con principios propuestos. Hay también las políticas públicas, acciones de gobiernos que se adoptan para dar respuestas a diferentes demandas y necesidades de la sociedad. Las políticas educativas, que son impuestas por el Estado para garantizar que la educación se aplique de manera óptima a la sociedad. La política educativa en el mundo están declarando como la Conferencia del Río sobre Medio Ambiente, la Conferencia de Cairo relacionada a la población y desarrollo, sobre académicas en ciencia del mundo, se desarrolló la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Social y Beijing se trató sobre la problemática de la mujer. Tipos de educación. Hay la educación formal que está dentro del programa organizado, planificado, evaluado e impartido por las instituciones de la sociedad, las academias, las escuelas, los institutos, las universidades y otras instantáneas de saber organizados. Suelen conducir la obtención de un título y un reconocimiento social de los saberes adquiridos. Educación infantil, primaria, educación secundaria y superior. Educación no formal se recibe de manera intencional y organizada, pero por fuera de las instituciones formales dedicadas a ello, es decir, que por fuera de las academias y sin una titulación, obteniéndolas pero sin valor profesional alguno. Educación informal se adquiere que de manera no intencional, desorganizada a través de acumulación de experiencias y de saberes incorporados por desarrollos y error. Es, digamos, la educación de la vida y todo el mundo que la quiera a su manera. La educación en Ecuador está manejada por política y administrativamente por el medio del Ministerio de Educación. Es la laica en todos sus niveles obligatoria hasta la culminación de la educación básica y gratuita hasta el tercer nivel. Muchas gracias, este fue mi examen.